Bueno, pues os presento a Diego Mirabete, que ya lo conocéis, ¿verdad? De NTT Data, y a José Enrique, que es experto en Kafka, y entonces ellos os contarán un poquito sobre qué va la charla, porque yo la verdad es que aquí voy a aprender también, con vosotros. Pues nada, ya me conocéis de otras veces, hemos colaborado y venimos dando ya varias charlas aquí en el Centro San Valero, ¿no? En este marco de colaboración que tenemos con NTT Data. Bueno, ya sabéis que antes lo llamábamos Everis, ¿no? Hemos hecho este cambio de nombre o esta fusión, ¿no? Con la compañía que ya era matriz nuestra y que ahora somos mucho más grandes, ¿vale? Pero no me voy a alargar mucho más porque ya nos hemos presentado muchas veces. Sí que os quiero presentar a José Enrique Senri para los amigos, que es un experto en Kafka y en todo lo que tiene que ver con microservicios y arquitecturas orientadas a eventos, y eso es lo que nos va a explicar hoy, porque Kafka es el principal componente de estas arquitecturas. Bueno, Senri, bienvenido y empezamos. A ver, me voy a poner en situación. ¿Se oye mucho esto? Sí, ¿no? Bueno, no sé lo que yo hablo, vosotros igual. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues ya podemos pasar. Bueno, Kafka, no venimos a esto, ¿no? Es un escritor austrohúngaro, ¿vale? El sistema que vamos a ver debe su nombre a este señor, y es debido a que el sistema escribe, ¿no? A diferencia de otros sistemas orientados a eventos y que se utilizan para comunicar mensajes, ¿vale? El sistema que vamos a ver ahora escribe, ¿vale? Es persistente. Quiere decir que puedes recuperar mensajes anteriores, ¿vale? Bueno, al final, no es de esto de lo que vamos a hablar. Este es el símbolo más bien de Kafka, Apache Kafka, ¿vale? Es un Kafka. Y, bueno, vamos con ello, ¿vale? Ya me he presentado a Diego, pero bueno, soy Chief Architect de la Unidad de Zaragoza, yo vengo de Valencia, soy valenciano. Aquí hace mucho frío. Llevo 20 años dedicándome a esto de la informática, concreto unos 10 o 11 en Everis, ahora en NTT Data. Y bueno, ha sido relevante para esta charla. Soy certificado en desarrollador Confluent, ¿vale? Es un certificado que caduca a los 2 años, lo digo por si lo queréis sacar. Bueno, es abordable. Lo único que cada 2 años hay que ir renovándolo, ¿vale? Bueno, tenéis ahí mi correo electrónico y mi cuenta en LinkedIn. Podéis escribirme, preguntarme cualquier cosa, ¿vale? Intentaré contestaros. No prometo hacerlo en tiempo real time, ¿vale? Bueno, empezamos. ¿Cómo empezó Kafka, no? ¿Para qué sale este sistema? Vale, pues sale porque en su tiempo, por allá del 2010, LinkedIn estaba en auge, ¿vale? Era una web de profesionales, todo el mundo se quería apuntar, entonces eso hizo que quisieran controlar, pues, desde los anuncios publicitarios, dónde se enfocaba la gente, dónde hacían clic, qué páginas iban, etc., ¿vale? Todo esto compone datos y se quería controlar. Se quería controlar porque los datos, como sabéis, los datos son dinero, ¿vale? Entonces, querían ingestar todos estos datos que venían desde la web, el navegador del usuario, etcétera, ¿vale? De los propios sistemas, a unos procesos internos para procesarlos y sacar conclusiones y monetizar, ¿no? Y se dieron cuenta que con las soluciones actuales que tenían, bueno, actuales, de aquella época, no les daba, ¿vale? ¿Cómo intentaron hacer esto? Pues esto lo hacían con Hadoop, que es una solución Big Data, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con Hadoop es capaz de ingestar muchísimos datos, de procesarlos, de darte queries, de darte resultados, pero no lo hace en tiempo real time. Es decir, tienes que esperar unos 20 segundos, unos 15 segundos, un minuto, ¿vale? Dependiendo de los datos que sean, ¿vale? Y de cómo los hayas ingestado. Entonces, y además, los orígenes de datos, es decir, el clic de los que venía informado de los usuarios, las páginas web, los anuncios que salían en
en las páginas. Todo esto era muy dispar, ¿vale? Entonces, los ingenieros de LinkedIn se dieron cuenta que necesitaban algo nuevo, ¿vale? Probaron lo que eran entonces soluciones de colas, ¿vale? JMS, supongo que sabéis de qué va el tema. Y vieron que no, que aquello no tiraba, ¿vale? Porque no solo eran muchos datos, necesitaban un tiempo de respuesta muy rápido. Algunos estaban basados en memoria, con lo que al cabo del rato la memoria aquello se saturaba y no disfrutaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces lo que vieron es que se inventaron Kafka, la solución, ¿vale? La solución fue inventarse un sistema open source, ¿vale? Bueno, open source fue en el 2011 cuando lo donaron a la Fundación Apache y dijeron, mira, esto es lo que tenemos, es vuestro, ¿vale? Que hasta ahora sigue así. Y fue una solución de event streaming. Event, porque realmente los datos que vienen, o sea, un evento en este tipo de sistemas, es importante tener claro lo que es un evento. Un evento es algo que ha pasado, ¿vale? Y que no puedo cambiar. Es decir, alguien ha hecho clic en una página, o el pedido está listo, o se ha mostrado determinado anuncio, ¿vale? Esos son eventos, cosas pasadas que tienen unos datos y que me interesan procesar y correlacionar con otros, ¿vale? Entonces, esta solución es una solución de event streaming porque me permite ingestar todos esos datos pasados, todos esos eventos desde múltiples puntos, ¿vale? El cliente de Kafka es muy simple, realmente. Con alto rendimiento, ¿vale? Y que, como veremos, me permite, si necesito más madera y más capacidad de procesamiento, meterle más madera y más capacidad de procesamiento, ¿vale? Es más, si yo tengo dedicado a esto 5 máquinas y una se cae, no pasa nada. Me da tiempo, si lo tengo bien configurado, me da tiempo a coger esa máquina, tirarla, poner otra y que siga todo funcionando, ¿vale? Los datos no se pierden si está bien configurado. Pues eso es tolerante a fallos. Y lo de georreplicación es que también me permite tener mis datos localizados más cerca del cliente final. Es decir, yo puedo tener mi clúster principal y luego puedo tener clústeres en distintas zonas geográficas del mundo a las más próximas a mi cliente final, ¿vale? Bueno, lo siguiente. Y desde ese momento hasta ahora, ¿para qué lo empleamos? Bueno, seguimos empleando un poco para lo mismo, ¿vale? Porque a día de hoy, estoy seguro que todos los de aquí tenemos smartwatch, móvil smart, ¿no? Tenemos relojes de pulsera, es posible que hasta nuestra nevera nos diga que falta leche, ¿vale? Y, pues, el caso muy típico, el termostato de casa, ¿no? Te dice cuando se enciende la caldera, qué temperatura está, todos estos son eventos, ¿vale? Entonces, para el mundo de IoT, ¿vale? De Internet of Things, también es algo bastante relevante, ¿vale? Se emplea bastante ese tipo de sistemas. Vale. No solo es la cantidad de datos, como he mencionado antes, de la que estamos ingestando, ¿vale? Sino también que a día de hoy, más y más, necesitamos consumir esos datos ya, y los necesitamos ahora. Antes sí que era posible para una empresa dar un informe y decir, mira, en función de los datos del mes pasado, yo creo que los usuarios mañana o la semana que viene nos van a pedir esto o van a reaccionar de esta manera. A día de hoy eso es impensable, esa empresa está muerta, ¿vale? Lo que tiene que hacer es lo que se hace, no lo que tiene que hacer, ¿vale? Es datos en tiempo real. Tú quieres saber cómo está ahora el estado de la situación, no hace un mes, ¿vale? Como veis en el gráfico, bueno, esto es un gráfico que he sacado del informe de Seagate. El tiempo, bueno, la cantidad de datos se está disparando, ¿no? Y la cantidad de datos que se quiere procesar, bueno, esto será en 2025, esto es una previsión, esto creo que, o sea, no sé, hace cuánto, o sea,
En el 2025 se prevé que el 25% de todos los datos que se ingesten se querrán consumir en tiempo real, ¿vale? Vale. Y otra motivación, y ya con esto termino el tema de motivaciones, ¿vale? Es el cambio de paradigma que ha habido ahora en el desarrollo de arquitecturas. ¿Qué pasa? Antes, nuestro programa era algo así. Esto lo habréis visto 20.000 veces, ¿no? El típico monolito. Yo tenía mi base de datos a la que atacaba mi programa. Estaba el tema de, aquello fue la bomba, cuando salió el tema de la separación entre capas, ¿no? Era el frontal, la carga del negocio y el acceso a datos. Pero seguías teniendo un único artefacto que desplegabas, ¿vale? Entonces la comunicación entre esas capas, tú podías hacer lo que te diera la gana, que prácticamente quizás no se notaba, ¿vale? Tú podías hacer 1000 llamadas entre la lógica de negocio y la lógica de datos y aquello no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no había latencia. No había latencia casi. El tiempo de comunicación era muy pequeño. Pero en los últimos años está cambiando el paradigma. El paradigma va hacia una arquitectura más de microservicios. Porque nos hemos dado cuenta que así podemos reutilizar las diferentes partes, ¿vale? Y eso conlleva un pequeño detalle, ¿no? Que para comunicar lo que antes era un módulo con otro módulo que estaba dentro del mismo monolito, ahora el mensaje tiene que viajar por la red. Y la latencia, pues influye. ¿Vale? Con esto, con este tipo de paradigmas, se da un tema que es que no, quiero decir, ahora para comunicar un módulo con otro módulo, no puedes estar llamando explícitamente, oye, factura tú ahora, oye, saca el pedido, oye, imprime, son comandos, ¿vale? No son eventos, como he dicho antes. Un evento es algo que pasa, es decir, ahora, sobre todo utilizando este tipo de arquitecturas, lo que se hace es, oye, yo ya he generado el pedido, un evento, y el que tiene que imprimir el pedido reacciona ante ese evento, ¿vale? De esa manera me permite también añadir nuevos servicios sin necesidad de incluir la llamada explícita a los nuevos servicios que aparezcan, ¿vale? Esto es un poco lo que llamamos arquitecturas orientadas a eventos, ¿vale? Y una pieza clave en este tipo de arquitecturas es el broker de comunicaciones, ¿vale? Que me permite que los que lanzan el evento y los que reaccionan ante el evento no se conozcan. De esta manera, yo podría meter aquí ahora otro servicio que reaccionará a un evento de los que ya están. ¿Vale? Bueno, y ya os he metido la chapa teórica de la motivación, de por qué está y qué motivación tiene, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco, vale, pero ¿y cómo funciona, no? Como lo que pasa en el Discovery. Vale, pues esto es esto, ¿vale? Kafka, realmente, cuando tú ves un sistema que tiene un broker de comunicaciones, te encuentras con los productores, que son los que envían datos al broker, y estoy yendo un poquito rápido, si queréis me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿de acuerdo? No va a haber ningún problema. Bueno, cuando tú ves un sistema, ¿vale? Te encuentras con los productores, que son los que envían los datos al clúster de Kafka, el propio clúster, y unos consumidores, ¿vale? En los consumidores son los que reciben los eventos y los productores los que los envían. Además, el productor envía sus mensajes, sus eventos, a lo que llamamos topics, ¿vale? Son temas. Es decir, este evento tiene que ver con facturación o con pedidos, ¿vale? Entonces,
si nos metemos dentro del clúster de Kafka, podemos encontrar lo que llamamos brokers, ¿vale? Cada broker es un proceso independiente, ¿vale? Teóricamente, bueno, si está bien configurado el sistema, cada broker se debería desplegar en una máquina distinta, con discos independientes, con memoria independiente, ¿vale? Y esos brokers se comunican, la otra parte que tiene hasta hace, la están intentando quitar, ¿vale? Pero aún está, es la parte de Zookeeper. Todos esos brokers necesitan una serie de datos de estado. ¿Cuál es el broker principal? ¿Hay algún broker que se ha caído? ¿Cuántos topics existen? ¿Cuántos clientes tengo en el sistema? ¿Cuántos clientes me están leyendo? Toda esa información que no queremos perder nunca se almacena y es metadatos, ¿vale? Del broker se almacena en lo que se llama Zookeeper, ¿vale? En el ensemble de Zookeeper, el conjunto de Zookeeper. Esto suele ser un sistema impar, siempre impar, de servidores, ¿vale? Impar porque necesita que alguien diga cuál es el dato correcto, en caso de que haya alguna disparidad, ¿vale? Entonces, aquí siempre nos vamos a encontrar 1, 3 o 5 servidores, ¿vale? 7 ya es una barbaridad. Y, bueno, el motivo, como os digo, es porque cuando Kafka le pregunta a Zookeeper, oye, ¿qué brokers están en marcha? Estos se ponen de acuerdo y por votación le dicen cuál es el dato correcto, ¿vale? Puede que algún servidor de Zookeeper se haya quedado atontolinado, ¿vale? Y tenga datos incorrectos, pero no se le tiene en cuenta, ¿vale? Por eso es importante que sean impares. Vale. Además de estos, tenemos lo que es los brokers, ¿vale? Los brokers es la pieza principal, digamos, ¿vale? Dentro de los brokers están los procesos que están atendiendo las peticiones de red para que envíen mensajes y para que envíen mensajes y las peticiones de envío de datos también, ¿vale? El número de brokers puede ser que os dé la gana. Puede ser 1, 2, 3, 4, ¿vale? Lo importante en un par es este. ¿Vale? Eso es una conclusión que hay que presentar también por ahí. Vale. Entonces, como hemos dicho, los productores envían datos al clúster de Kafka y lo envían a un topic. ¿Vale? Entonces, esos topics son solo agrupaciones lógicas, ¿vale? Un topic yo lo tengo, topic de clics o de temperatura, ¿vale? Ese topic está repartido entre uno o más brokers de mi clúster, ¿vale? En este caso, he pintado aquí tres brokers y tengo dos topics. Uno es el de temperatura y otro es el de clics, ¿vale? Como veis, los topics tienen una serie de propiedades, ¿vale? Evidentemente estas, bueno, yo he puesto estas porque para mí son las más importantes, ¿vale? A la hora de configurar un topic, pero tienen 10.000. Y otra cosa es que si os vais a meter alguna vez con Kafka, ya veréis que es que tiene 10.000 millones de tornillos, ¿vale? O sea, tú puedes configurarlo en plan de ponte en marcha, pero si ya empiezas ostras, no, vamos a tunear esto para que el tiempo de respuesta sea mayor, o para que devuelva más mensajes cada vez, o para que el tiempo de latencia, es decir, el tiempo desde que va desde el cliente al Kafka y vuelta sea menor, todo eso son parámetros que tienes que configurar y probar, ¿vale? En fin, centrándonos en el tema. Dos topics, en este caso. Uno que dice que tiene 3 particiones y un replication factor de 1, y el otro que tiene 2 particiones y un replication factor de 2. Vale. ¿Qué permite? ¿Qué nos da esto? Pues lo que nos da es esta configuración.
¿vale? El primer topic, lo que sucede es que los datos del primer topic irán a 3 brokers, ¿vale? A 3 particiones, ¿vale? Y los datos del segundo topic irán a 2 brokers, pero los datos del segundo topic están replicados 2 veces. Y aquí es donde es importante entender estas propiedades, ¿vale? En el primer caso, el topic de arriba, la temperatura, si se me cae cualquiera de estas máquinas, hay una parte de los datos que voy a perder. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los datos solo viven en un broker dentro de una de las particiones. ¿Vale? Un dato cualquiera. Solo está en un sitio, en una partición. En el caso de topic clips, si se me cayera este broker, pues sigo teniendo, ¿veis? Partición 1, tengo una réplica en este, ¿vale? Y Kafka se daría cuenta y en lugar de servirte los datos de la partición 1 del broker 2, te empezaría a servir de la partición 1, pero del broker 1. Coño, pues estupendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que entonces el broker 1 va un poco más apuro, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta todo esto. Vale, cuando el broker 2, el técnico o lo que sea, pues engancha el cable de red, que aquí está tropezado y lo dirá, pues podría volver, en determinados casos, pues podría volver a dar servicio, ¿vale? Bueno, y esas coronitas que veis allí, que he pintado, es porque para cada partición, dentro de cada topic, y para cada partición, se designa un líder, ¿vale? Ese líder es el único que escribe datos. Los que no son líderes, es decir, las réplicas, en este caso, se llaman followers, ¿vale? Seguidores. Y lo que sucede es que cuando un productor envía datos, siempre los envía a los brokers que contienen los líderes de la partición de los topics que estoy escribiendo. ¿Vale? Es decir, yo siempre escribo en las particiones líderes. ¿Y qué pasa con las réplicas? ¿Cómo funciona esto? Pues las réplicas lo que hacen son consumidores de los líderes. Y lo único que hacen es, dame más. Y van copiando datos, ¿vale? Una réplica puede no estar sincronizada con el líder, ¿vale? Pero bueno, por lo general, si las condiciones de red y tal son buenas, pues hay unos parámetros que nos dicen si una réplica está o no sincronizada con el líder y por tanto si es susceptible de reemplazar al líder, ¿vale? Bueno. Sí. Sí. Entonces, si una partición réplica, o sea, si un broker en principio es independiente, si solo tiene una partición réplica con el broker 3... Espera, vamos a ver. Sí, dime. El broker 3, la partición 0 tiene una réplica. Sí. Pero no es independiente totalmente porque tiene que estar sincronizado con la partición líder. ¿Te refieres a que la partición 0 del broker 3 está intentando siempre replicar al broker 1, ¿no? Claro. Sí. Pero ya no es tan independiente, porque se tiene que sacar datos de ahí. Sí, tiene que sacar datos de allí, es correcto. Pero bueno, primero, siempre puedes tener más réplicas, ¿vale? Y segundo, lo que te da eso es alta disponibilidad. Es decir, tienes razón en que no es independiente en el sentido de que, claro, si los datos están allí, yo tengo que replicarlos aquí. Pero es que no hay otra manera. Quiero decir, al final los datos están allí. O le preguntas a ese, o no vas a poder replicarlos de ninguna manera. ¿Vale? De todas maneras, si se cae este, no pasa nada. Si se cae aquel, tampoco pasa nada, siempre y cuando
esta réplica esté en un nivel aceptable de actualización, ¿vale? Entonces, para eso hay otros 1000 millones de parámetros que te dicen, oye, si este está desfasado con respecto a la partición líder en más de 5 segundos, o no me acuerdo del dato, no quiero elegirlo como nuevo líder. Es lo que sucedería, ¿vale? No te explico esta la pregunta, creo, no más. Entonces, vamos a volver al tema. Es cierto, no es totalmente independiente porque tiene que leer los datos del líder. Pero es así, ese es el protocolo que tiene. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué cantidad de pérdida de datos puede haber en una aplicación tipo LinkedIn en esos 5 segundos? Bueno, lo de los 5 segundos lo he dicho, pero no me acuerdo, ¿vale? Sí, como ejemplo. Que Sí, mogollón, muchísimos. Pero puede ser una brutalidad. Sí, lo que pasa es que lo normal es que estos sistemas están además monitorizados, ¿vale? Tú tienes esto y además tienes, o deberías tener, un dashboard donde te dice el lag. El lag es el desfase, ¿vale? O la cantidad de datos que es diferente, ¿vale? Tú sabes el último offset que hay allí, es decir, los datos que hay allí, y tú puedes saber si este también es aceptable o no. En principio, no es que cada 5 segundos se refresque, No, ya. ¿vale? Sino que cuando aquel cae, ¿vale? Y ahora veremos, ¿vale? Ahora te explico una cosa. Cuando aquel cae, tú puedes, en función de la configuración que tengas, estar seguro de que todos los datos que hay allí estaban aquí. ¿Por qué? Porque cuando el productor... Cuando el productor envía datos a la partición, tú puedes configurar una propiedad que también es muy importante, lo he puesto aquí, que se llama ACKs, ¿vale? Esa propiedad lo que te dice es, tiene 3 valores. El primero es, me importa muy poco que este dato se pierda, ¿vale? Es 0. Significa, oye, yo te lo envío, si no llega al clúster de Kafka, me da igual, ¿vale? Es, por ejemplo, si estás procesando clics, pues te da igual porque se pierda uno, no pasa nada. Lo que quieres es que haya mucho rendimiento, ¿vale? El segundo es 1. Significa que el mensaje, antes de que el clúster te devuelva el control tú llamas al clúster y el clúster te queda en un 200, ¿no? O un 200. Entonces, antes de que pase eso, el clúster se ha asegurado de que el líder ha guardado el dato a disco, ¿vale? Eso es con el 1. Pero no te asegura de que la réplica haya leído la del líder, ¿vale? ¿Qué puede pasar ahí? Pues lo que tú dices. Si en ese momento el dato está guardado en el líder, la réplica aún no ha leído el dato del líder y se cae, puedes haber perdido ese dato, ¿vale? Y luego, por último, tienes el ACK all o AL todos, ¿vale? Que es el productor envía el mensaje a un broker, ¿vale? Al líder, siempre. El líder lo escribe a disco y se espera que todas las réplicas que están en sincronía, cuidado, ¿vale? Le digan que también ha replicado el dato. Y en ese momento lo devuelve el control del productor, ¿vale? Lo que consigues con esto es, con el 0, un rendimiento brutal, ¿vale? Porque te da igual el dato no está ni llegando. Con el 1, un rendimiento bueno, ¿vale? Y confías en el sistema. Y con el all, vamos, es seguro que tu dato no se ha perdido, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento a ti te devuelven ya el OK, tu dato está replicado entre todas las réplicas que tengas configuradas, ¿vale?
Lo que también es un dato importante es lo que se llama el in-sync réplicas, ¿vale? El in-sync réplicas consiste en el conjunto de brokers, ¿vale?, que están sincronizados con el líder, ¿vale? Entonces, en este ACK all únicamente se tendrá en cuenta el ACK, el OK, ¿vale?, de las réplicas que estén en sync. Es decir, yo puedo tener un clúster de 20, esto está por este motivo, puedo tener un clúster de 20 nodos. Si tengo que esperarme a que todos los 20 nodos me digan que OK, y hay uno, o dos, o tres que se han caído, pues puedo pasar Dios sabe cuánto, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo se hace una tabla rasa, digamos, ¿no? Los que están en sincronía son estos, y estos son los que tenemos que esperar que me contesten. Por otra contra, hay otra propiedad, hay 1000 millones de propiedades, como ya digo, que es ¿qué pasaría si yo tengo un replication factor de 2, ¿no? Tengo una réplica y el líder, y se me cae la réplica, ¿vale? Entonces, eso sería como tener una CK de 1, ¿vale? Entonces hay una propiedad que es el min sin réplicas, que es el mínimo número de réplicas que me tienen que contestar, ¿vale? De todas las que estaban en sincronía, mínimo número de réplicas que me tienen que contestar. A partir de ese momento, si no hay ese mínimo número de réplicas, el productor, o sea, el clúster deja de aceptar mensajes en este topic, para evitar, o sea, para delegarle la responsabilidad al productor, ¿vale? Aquí no hay magia, aquí es, oye, es que si me lo envías, esto se pierde, ¿vale? Bueno, nada. Por contestar, yo creo que tu pregunta también iba en la línea de saber el número, ¿vale? Pues la verdad es que no tenemos ni idea de cuántos mensajes puede estar procesando LinkedIn por segundo, ¿vale? Pero te puedo asegurar que seguramente salen los cientos de miles por segundo, ¿vale? Para que tengas una idea, nosotros cuando trabajamos, como ahora que estamos trabajando para un sistema de administración pública, pues nos pide picos de peticiones de más de 25.000 peticiones por segundo. Dejadme un momento. Pues, imagínate, 5 segundos, pues 25.000. Bueno, yo tenía apuntado que por aquel entonces... Epa, me pasa. Que por aquel entonces se llegaron a procesar pues, 1,5 billones de mensajes al día. ¿Vale? Haciendo la división salen unos cuantos. ¿Vale? Es un sistema que procesa millones de mensajes. ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente. Vale. Luego, bueno, un detallito es que desde una versión de Kafka, la 2.4 creo, esto de que solo puedan los líderes, tú solo lees y escribes en líderes, ¿vale? Las réplicas están únicamente por si acaso falla el líder, ¿vale? Pero bueno, desde la versión 2.4 y configurando el sistema de manera adecuada, es posible que los consumidores lean también de las réplicas, ¿vale? Pero, bueno, no es la opción por defecto. Una pregunta, y esta es mía, esta es mía. Vosotros, si se cae un broker líder, ¿vale? El producer, ¿cómo se entera? Y el consumer, ¿cómo se entera? ¿Y cómo cambia al broker adecuado? Vale. Si se cayera el broker 1, el producer, evidentemente, o sea, la comunicación que tiene el producer de enviar datos no es que le devuelva flores, ¿no? O sea, le va a dar un casque de 1000 demonios, ¿no? Entonces, el protocolo implementado en el cliente lo que hace es, esto se puede configurar, todo lo que digo tiene su propiedad configurable, ¿vale? Entonces, es tolerante a fallos. Es decir, yo lo primero es, bueno, puede ser algo temporal,
¿vale? Entonces, yo puedo intentar enviar otra vez el mismo mensaje al mismo sitio, ¿vale? Al cabo del rato, Zookeeper se da cuenta de que ese broker no existe. Y entonces lo quita de los brokers in-sync, ¿vale? De los brokers disponibles. Al productor se le envía una nueva lista de topics y de particiones y brokers, ¿vale? Entonces, el productor sabe a qué partición, bueno, sabe en el protocolo, ¿vale? Se sabe a qué partición corresponde cada mensaje, ¿vale? Ahora os explico esto, qué quiero decir con esto. Entonces, al cabo de unos segundos, el productor volvería a enviar, le da igual, a él le dice, no, tú tienes que enviar esto a tal dirección, ¿no? Pues yo lo envío. Ahora, el productor no es transparente porque está en un proceso de reintentos, pero bueno, si tú estás utilizando la librería de Kafka, realmente no te enteras, ¿vale? No tienes que implementar ahí un sistema extraño, ¿vale? Tú envías el mensaje y el mensaje llega. Si igual no es al líder del broker 1, sino igual es el nuevo líder que será el broker 3. ¿Vale? Y vale, ¿qué he querido decir antes con lo de que el productor sabe a qué partición va el mensaje? Tú como productor envías eventos, ¿vale? Entonces, un evento, es decir, un mensaje que se envía desde el productor al clúster, se compone típicamente de, como casi todo en este mundillo, ¿no? Headers, ¿no? Unos headers, y luego lo que se llama key y valor, ¿vale? Los headers son únicamente anotaciones, y luego los mensajes que pueden tener key, una key, ¿vale? Una clave y un valor. No es una clave al uso de las bases de datos, ¿vale? Todos los mensajes pueden tener la misma key, si quieres, ¿vale? Lo que pasa es que por defecto el algoritmo que tiene el productor es coger la key, mira el número de particiones que tiene el topic al que tú quieres enviarlo. Esto es una temperatura, yo quiero enviar esto, ¿vale? Y tiene si tiene key, lo que hace es, vale, ¿y el topic temperatura cuántas particiones tiene? 3. Vale, pues, da igual. Hago un hash de la key y con ese hash lo divido entre el módulo del número de particiones. Eso me sale o la 0, o la 1 o la 2, la partición que toque, ¿vale? Y a esa partición irá. ¿Qué me permite eso? Todos los mensajes con la misma key van siempre a la misma partición, por defecto, ¿vale? Eso es muy bueno porque luego si queremos procesar mensajes de un determinado tipo, por ejemplo, imaginemos que la key es la casa del usuario o una dirección, ¿vale? O un DNI. Pues el procesamiento de esos mensajes yo puedo estar seguro, bajo determinadas circunstancias, que todos los mensajes de ese usuario estarán dentro de la misma partición y por tanto los puedo procesar seguidos, ¿vale? ¿Cuándo se rompe esto? Pues si de repente yo entro en la configuración de Kafka y incremento el número de particiones. ¿Por qué? Pues porque la división ya no sale igual, ¿vale? Lo que antes me salía el 1, ahora me sale en el 0 o en el 2, ¿vale? Entonces, cuidado con cambiar el número de particiones, ¿vale? De los topics. Y este punto es también muy importante. Antes de meterte, bueno, para jugar pues es fácil, pero antes de meterte a decir, no, aquí vamos a meter 10 particiones y aquí 50, no, hay que saber cuántas particiones quieres, porque luego variar ese número es muy difícil, ¿vale? Por cierto, el número de particiones solo puede incrementarse, nunca puede reducirse, ¿vale? Si quieres reducirlo, tienes que hacer unas figuras tremendas. Bueno, y dime. por lo que has dicho, de si hay el broker que es una partición líder, ¿Sí? siendo que es una arquitectura orientada a eventos, no podría existir una error intercambiar con el evento y cuando consigues un nuevo broker líder, o sea, una nueva partición líder, trata de esos eventos. No podría. Estás haciendo una rueda absurda. A ver, realmente cuando tú envías el evento, bueno, primero que no sabes lo que ha podido pasar, se ha podido cortar la red,
¿vale? Pueden llegar al clúster. Y bueno, nada, lo que sucede es que si tú tienes la suerte de que el evento sea comiteado a disco, pues es posible que no lo hayas perdido, o sí, dependiendo de cómo se hayan replicado. No, o sea, a tu respuesta no es así. Como dice Sergi, puede ser que no se deba a la caída del bloque, sino a un problema de red, ¿no? Entonces es importante que nos pregunten tener un sistema de reintentos que nos permita pues, garantizar esto, ¿no? Y luego, de Sergi también, la librería es la que tiene la lógica para poder volver a reconectarse a cualquier otro. Tú puedes basarte en la lógica que tiene implementada ya la librería de Kafka, ¿vale? Para ese tipo de reintentos, yo creo que reintentas 5 veces o 10 veces con un espacio y encima es configurable hasta... Mira, primero lo reintentas en un segundo, luego en 2, luego en 4, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede que si estás reintentando todas las veces, ¿vale? Imagínate 10.000 productores, ¿vale? Y un broker que esté intentando levantarse, ¿vale? Como lo bombardees, pues igual no se levanta, ¿vale? Dependiendo de la máquina que sea, ¿vale? Entonces, tú puedes basarte en la lógica que tiene dentro de la librería o implementar la tuya propia, ¿eh? Eso Kafka te permite lo que sea, ¿vale? Y luego, otra idea general del clúster de Kafka, a diferencia de los de MQ, es que Kafka se basa en clientes inteligentes y en un clúster que únicamente se centra en hacer lo que tiene que hacer, que es coger mensajes, almacenarlos y distribuirlos. No hay lógica, no procesa mensajes de transformación, ¿vale? Si quieres hacer algo, lo tienes que hacer en el productor o en el consumidor, ¿vale? ¿Alguna cosilla? Vale, pues nada, como decíamos antes, las particiones están dentro de cada broker, ¿no? Una partición es un cacho de datos de mi topic. Pero bueno, esto al final, ¿en qué se traduce? Pues, ¿creíamos que habíamos llegado al final? No. Las particiones, ¿por qué? Porque si yo tengo 5 brokers y tengo millones de mensajes, a ver, yo puedo crearme 50 particiones, vale. Pero si tengo 50 millones de mensajes, cada partición, a modo de media, tendría pues 1 millón de mensajes, ¿vale? Vete a saber además del mensaje el tamaño que tiene. Y esto, día a día, ¿vale? Al final, manejar ficheros muy grandes, eso siempre es un problema, ¿vale? ¿Cuál es la solución? La solución está en que realmente los mensajes, y esto ya es a nivel físico, se guardan en ficheros independientes, ¿vale? Y estos ficheros se llaman segmentos, ¿vale? Los segmentos, tú puedes configurarlos para que sean por tamaño o por duración. Es decir, yo quiero que me hagas un segmento nuevo cada hora, o quiero que me hagas un segmento cuando llegue, cada segmento tenga como máximo 100 megas, ¿vale? Entonces, Kafka va creando segmentos, ¿vale? Y eso lo que me permite es distinguir lo que es el segmento activo, que es donde estoy almacenando los nuevos eventos que llegan, y los segmentos que no son los activos, ¿vale? Que van a estar siempre parados. O sea, estos ya no se van a mover, porque yo no meto ahí datos, ¿vale? ¿Qué me permite esto también? Pues hombre, pues mediante propiedades yo puedo decir, no quiero que guardes datos de más de 2 semanas. Entonces, como yo tengo los datos separados por segmentos, puedo ir al segmento 0 y decir, ¿todos los datos de aquí tienen más de 2 semanas? Sí, me lo zumbo, ¿vale? Y de esta manera ir liberando el disco, ¿vale? ¿Para qué? Pues para tener espacio para los nuevos que entran. Entonces, este tipo de política también conviene estudiarla bastante, ¿vale? Antes de implantar un sistema de estos, ¿vale? Es decir, yo quiero que mis segmentos tengan determinado tamaño como máximo, o yo quiero que mis segmentos expiren
digamos, al cabo de X tiempo, ¿vale? Me interesa guardar los datos de más de 2 años aquí, pues igual no, o igual sí, ¿vale? Vale, entonces, dentro de los segmentos, lo que tenemos son offsets, es decir, ya habíamos dicho que los segmentos son ficheros, ¿vale? Y dentro de los ficheros tenemos guardados los registros. Entonces, cada registro tiene su posición dentro de tiene un número que es el offset que se llama, y es la posición dentro del conjunto de registros que tiene el topic. Cada consumidor que esté suscrito al clúster de Kafka puede estar situado, ¿vale?, en un offset distinto. Es decir, una de las ventajas que tiene Kafka es que no todo el mundo tiene que ir al mismo paso. No todo el mundo tiene la misma potencia de cómputo y, por tanto, la ventaja es que no ahogas a los consumidores. Son los consumidores realmente los que dicen: dame más, que necesito trabajo, ¿vale? Entonces, cada consumidor está situado en un offset, puede estar situado en un offset distinto, y estas posiciones se guardan dentro de Kafka también, ¿vale? Otra cosa importante es que solo puede haber, bueno, cada consumidor pertenece a lo que se llama un grupo de consumidores, ¿vale? No olvidemos que estamos pensando en una arquitectura posiblemente de micros o escalable, ¿vale? O queremos que sea escalable, ¿vale? Para que tenga potencia de cálculo, de cómputo. Entonces, si yo tengo mi micro, mi servicio, que procesa un determinado topic y veo que la ingesta de datos es mayor que la salida, ¿qué va a pasar? Pues me estoy quedando rezagado en procesar todos esos datos. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues cojo esa instancia, ese pod, ese microservicio, ¿vale? Y lo replico. En vez de tener 1, tengo 8, ¿vale? Vale. Cada consumidor, como mucho, solo puede leer datos de una partición. No, perdón, como mínimo, cada partición, cada partición, como mucho, puede servir a un consumidor de ese grupo, ¿vale? No puede haber una partición que esté sirviendo datos a 2 consumidores del mismo grupo. ¿Por qué? Pues porque si no, los 2 consumidores del mismo grupo repetirían datos. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Porque lo he explicado súper mal. Vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiero hacer? Si yo tengo mi topic de temperaturas con mis particiones, ¿vale? Y tengo consumidores, yo quiero que cada uno de esos consumidores que se ocupan de lo mismo, cuidado porque te puedo tener otras aplicaciones que también les interese ese mismo topic, ¿vale? Únicamente se van a distribuir las particiones entre los consumidores disponibles, ¿vale? Si hay otro nuevo consumidor, pues se redistribuirán las particiones y se les volverá a asignar, ¿vale? Para que la carga de trabajo esté repartida. Vale. Vamos. Bueno, hasta aquí hemos visto, hemos arañado un poco lo que es el clúster de Kafka, cómo funciona y cómo se comporta con los consumidores y los productores. Vamos a entrar ahora en escalabilidad, que es un poco seguir hablando de exactamente lo mismo, lo que estábamos hablando ahora, ¿vale? Esto es lo que se estaba diciendo. Si yo tengo 2 brokers, en este caso con un topic que tiene 4 particiones, y yo tengo un consumidor. Ese consumidor, este programa, esta aplicación, pertenece al grupo de Temperature Controllers, ¿vale? El consumidor es el único, ¿vale? A ese consumidor se le va a asignar todos los datos de todas las particiones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que puede darse el caso
que este diga, oye, no puedo más, ¿vale? Esto se está llenando, yo no doy abasto. La lógica de cálculo que habéis implementado, pues no es eficiente, o es eficiente, pero no doy abasto. Y entonces el administrador del sistema diga, bueno, pues ponemos más consumidores. Todos ellos tienen esta propiedad, Group ID, Temperature Controllers, ¿vale? Cuando entran en juego, cuando se levantan, con el protocolo de Kafka, la librería de Kafka lo que dice es informa al clúster que son nuevos y el broker de Kafka, que se llama controller, dice, cuidado, que tengo aquí más gente y tengo que redistribuir, ¿vale? Y lo que se produce es lo que se llama un rebalanceo, ¿vale? Esto es el equivalente, en Java sería el equivalente a un stop the world, ¿vale? Porque en ese momento se para, se calcula qué consumidor es el al que corresponde qué partición y se vuelve a continuar los datos, ¿vale? Y se vuelven a seguir enviando. Un dato importante es que, aunque veáis las flechas que van de izquierda a derecha, en Kafka no hay push, ¿vale? En Kafka siempre hay pull. Siempre hay pull, ¿vale? Es decir, los consumidores son los que piden datos, ¿vale? Kafka les envía los datos. Vale, pero bueno, igual el administrador puede pasarse, ¿no? Puede pasarse de rosca. En ese caso, ¿qué sucedería? Pues que tendríamos un consumidor que no estaría haciendo nada, ¿vale? No se le asigna partición. Por tanto, únicamente está parado. No hace nada. A la espera de que... entonces, ¿para qué esta configuración tiene sentido? Pues sí, puede tener sentido. No, yo normalmente no lo he visto, pero puede tener sentido. ¿Por qué? Porque igual un consumidor tiene un fallo, la máquina en la que se está ejecutando o lo que sea, ¿vale? Y en ese caso ya tenemos listo un consumidor que cogería la partición que se ha quedado libre, ¿vale? Y el proceso continuaría. ¿Sí? ¿Ha entendido lo de...? Bueno, luego hay 1000 millones de políticas de reasignación de particiones, ¿vale? Puede ser round robin, puede ser que se llama range, bueno, en fin, que puedes establecer el modo en el que se reparten esas particiones entre los consumidores existentes. Vale, y por último, ya el tema de la alta disponibilidad. Tenemos un consumidor, estamos leyendo de nuestro clúster, somos felices, no pasa nada, estás tomando un café y de repente el broker 2 desaparece del universo, ¿vale? El consumidor B se va a dar cuenta que algo pasa, ¿vale? Y su keeper, que está por ahí, también quitará al broker 2 de la lista de brokers disponibles y el consumidor B lo que va a hacer al final, el proceso final, sin entrar mucho en detalle, es que, como habíamos dicho al principio, pasa a leer de la réplica, ¿vale? Que ahora ya no es la réplica, ¿veis que tiene las barritas? Es porque ahora se ha convertido en líder, ¿vale? Entonces, los productores seguirían enviando a esa réplica y los consumidores leerían de esa réplica. ¿Qué pasa? Pues que el broker 1 pues ahora tiene una exigencia mayor, ¿vale? De CPU, de disco, etc. Pero bueno, hay que configurar el sistema para que esto pueda pasar. ¿Sí? Vale, pues estos son un poco todos los conceptos que tiene, para que os suene, ¿no? de Kafka, ¿no? El clúster, la parte de zookeeper, que son la parte de los metadatos, los brokers, que son los tres procesos independientes, normalmente deberían estar funcionando en máquinas independientes. Para hacer pruebas se pueden ejecutar sobre la misma máquina, pero evidentemente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque si se cae esa máquina, se caen todos. Entonces no hay réplica que valga, ¿vale? El concepto de topic, ¿vale? Que es una agrupación lógica de registros, las particiones,
Los segmentos, que son al final los ficheros sobre los que estamos volcando los datos, productores consumidores y los consumer group. Una cosa que se me ha pasado a deciros es que en este caso no, por poner una imagen sobre la que comentar, ¿vale? Como veis, los consumidores leen de las particiones, ¿vale? Tú eres un productor y puedes estar enviando mensajes. Este concepto es importante. Tú puedes estar enviando eventos a esa partición. Tus eventos van a parar a cada una de esas particiones, ¿vale? En función de su key, y si no tienen key, porque no es obligatoria, pues round robin, ¿vale? Las distribuye de una manera más o menos equitativa, ¿vale? Lo que es importante y que tenéis que ver en esta imagen es que realmente el orden de recepción de los mensajes puede no ser respetado. Yo puedo enviar un mensaje que vaya a la partición 0, puedo enviar otro mensaje que vaya a la partición 1, y luego el consumidor puede leerlos, ¿vale? Pero me puede entrar primero el de la 1 que el de la 0, ¿vale? No hay nada que diga el orden en el que me tienen que llegar esos mensajes. El único orden que está garantizado es para una partición. Es decir, yo puedo estar seguro que todos los mensajes de la partición 1 me van a llegar en orden dentro de esa partición. Es decir, todos los mensajes con la misma key o que hayan ido a la misma partición me van a llegar en orden. Eso os puedo estar seguro. ¿Vale? Vale, solo quería comentar este tema. Y ¿cómo vamos? Bueno, y ahora, en principio, si va a mostrar un poquito cómo estaba el tema. Se ha apagado esto. Ya no. Vale. Bueno, una pregunta que yo quería haceros es: ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de Kafka? ¿No tardan? Vale. Ok. Pero... Muy bien. Bueno, para que podáis hacer pruebas, si queréis jugar o lo que queráis, ¿vale? Red Hat tiene una web, ¿vale? Basta con registraros, os dan acceso a este portal, ¿vale? Donde podéis crearos instancias de Kafka, ¿vale? Clusters de Kafka, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo un clúster, ¿vale? Que, bueno, es realmente sencillo, ¿no? Este es el login con el que entráis al portal y fue creado. Bueno, en fin, dentro de este clúster os podéis crear, bueno, como veis, aquí sí que se tiene bastante... Bueno, aquí tenéis, pues podéis monitorizar los bytes que se están llegando, cuántos mensajes entran, etcétera, ¿vale? Incluso podéis crear los topics, si no, no tendría sentido. Vamos a ver. Vamos a ponerle 3 topics, 3 particiones. ¿Vale? Y aquí lo que te dice es, vale, en tus datos, ¿cuánto quieres que duren tus datos dentro del clúster? ¿Vale? Esto es el retention time que os he comentado, ¿no? Lo que dura nuestros segmentos, ¿vale? Los datos que hay dentro de ellos, ¿vale? Si un segmento, no lo habéis contado, pero si un segmento tiene datos
de ayer y de una semana y de más de una semana, ese segmento no se borra, ¿vale? Tienen que ser todos los datos, todos los registros que haya dentro del mismo segmento, ¿vale? Entonces puedes configurar pues, que yo quiero guardar los datos un día y el tamaño del segmento pues ilimitado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez que los datos estén gestando datos de más de un día, cambiará el segmento, sin importar el tamaño. ¿Vale? Nada, esto es un resumen de lo que estoy creando. Y, bueno, pues ya lo tengo creado, ¿no? El topic San Valero. Entonces, por haceros un poco, por mostraros un poco lo que os comentaba, un minuto. Y me he colado para el nombre del topic. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un consumidor, ¿vale? Y un productor. Entonces, a ver, voy a arrancar mi otra consola. ¿Vale? Entonces, yo puedo producir datos. Ahora, teóricamente, veis que aparece, no se ve muy bien, pero aparece un... ¿Se ve? Mejor así. Yo puedo tener ahí un productor de datos y aquí tengo mi consumidor. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Esto es con consola y lo que hace es... me extraña que el consumidor no se esté quejando más, pero bueno. Posiblemente pase algo en directo, siempre pasan estas cosas. Entonces, yo puedo enviar un dato, ¿vale? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y como veis están saliendo, yo tengo, esto es lo que veíamos antes que era un productor, ¿vale? Lo que pasa es que Kafka te provee una consola pues, para hacer este tipo de pruebecitas, ¿no? Para ver que el sistema funciona, que estás enviando datos, que estás recibiendo, que tienes conectividad. Entonces, este consumidor se ha suscrito a las particiones, creo 3, si no me equivoco, se ha suscrito a las 3 particiones y está leyendo los datos que el productor ha enviado, ¿vale? Si yo ahora abro otro consumidor, ¿qué creéis que puede pasar? ¿Vale? Ahora tengo dos consumidores. Bueno, creéroslo que dentro del consume.sh, ¿vale? Tiene, si queréis os lo muestro, es simplemente un script que ejecuta la utilidad de Kafka pasándole la URL, ¿vale? Del clúster, ¿vale?
Entonces, cuando yo envíe ahora los datos, fijaos, ha salido en el de abajo. ¿Eso quiere decir que en el de arriba ya no sale? Pues no, ha salido también en el de arriba. Pero, ¿qué he conseguido? Que se repartan la carga, ¿vale? No tiene por qué ser siempre uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, ¿vale? Esto ya dependerá del hash, el algoritmo y cómo vaya el tema, ¿vale? Pero ahora mismo estos dos consumidores, si aquí yo tengo una ingesta de millones de... Esto es muy simple, pero si yo tengo aquí una ingesta de millones de registros, he conseguido que el de arriba procese medio millón y el de abajo medio millón. Con lo cual me va a ir el doble de rápido la aplicación, ¿vale? Procesando estos eventos. ¿Vale? Pero ¿y qué pasa si el de arriba muere? ¿Vale? Pues lo que sucede, epa, bloquear nudo. No sé lo que se va a enviar ahí. Pero el de abajo, ahora, es el que recibe todos los datos. Es decir, soy tolerante a fallos. Me ha podido reventar la máquina donde se estaba, o las máquinas donde se estaban ejecutando los demás procesos, ¿vale? Pero mi sistema sigue funcionando y yo sigo dando servicio, ¿vale? Escalabilidad, en plan de puedo multiplicar mis consumidores, ¿vale? Alta disponibilidad a nivel de consumo, porque puedo seguir dando servicio. Si el broker, os creéis que tiene tres nodos, uno de ellos fallara, no pasaría nada, ¿vale? Tanto los productores como los consumidores podrían seguir dando servicio, ¿vale? Y, a ver, algo más. Vale, y luego aquí, si no me equivoco, tengo puesto aquí. ¿Qué pasa? A ver si sale. Ahí está. ¿Vale? Y esta imagen, o esto, lo he querido mostrar. Vamos a ver otra vez. ¿Por qué? Porque, ¿qué se ve ahí? Se ve bastante mal. Luego lo he visto en la consola de Red Hat, que es bastante más bonita y tal, ¿vale? Pero eso es algo con lo que hay que trabajar. Entonces, el grupo, todos los consumidores que yo he levantado pertenecían al mismo grupo. Porque si no pertenecieran al mismo grupo, podría recibir todos los mensajes, cada uno de ellos, ¿vale? Yo lo que quería era que se repartiera la carga y por tanto estaban dentro del mismo grupo de trabajo, ¿vale? Entonces, el grupo San Valero, el topic San Valero, que era el que enviaba mis mensajes al productor, ¿vale? Las particiones, había 3 particiones, aparecen ahí, la 0, la 1 y la 2, ¿vale? Y lo que vemos es que en la línea de abajo, que pone Client ID, ¿vale? Si os fijáis, Client ID es este churro tan largo. Al final, lo que pasa, bueno, al final solo tenía un consumidor, ¿vale? Porque he matado uno, ¿vale? Entonces, en las 3 particiones está el segundo consumidor, bueno, el consumidor que me he quedado. Si yo ahora levanto el consumidor y vuelvo a lanzar esto, eso lo puedo volver a hacer.
como veis, hay uno que ya no, o sea, el consumidor nuevo se le ha asignado la partición 2. ¿Vale? Entonces, todos los mensajes que llegan a la partición 2 me saldrán por esa ventana. ¿Vale? Y esto es dinámico. Cuando si yo matara al otro consumidor, pues se le reasignaría a él las particiones. Bueno, y hasta aquí un poco para que vierais las interioridades del tema, ¿vale? Comentar, la web está de Red Hat, es gratuita, podéis entrar y podéis cacharrear todo lo que queráis, ¿vale? Y además, bueno, en lugar de mostraros el tema este feo, siempre podéis, bueno, aquí está un poco lo mismo, ¿vale? Pero de otra manera, ¿vale? El topic 2, ahora no tiene ID porque no están lo separado, ¿vale? Pero si no, aquí aparecería a quién está asignado cada uno. Y lo que decíamos de los offsets, vale, la partición 0 tiene 5 mensajes y este grupo los ha leído todos, está en el offset 5. La partición 1 tiene 3 mensajes y lo mismo, ¿vale? Si un grupo al que está asignado una partición no ha leído su mensaje, este número no sería el mismo, ¿vale? Significa que hay alguien que se está quedando atrás. Este es un indicador de que igual tienes que poner más proceso, ¿vale? Este es el lag. El lag es la diferencia entre estos dos, ¿vale? Y ya está, ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que queréis preguntar a Sendri? ¿No? Bueno, espero que lo hayáis entendido todo. Ahora vamos a pasar a una parte de concurso. Bien, sí. Bueno. ¿No? Rápidamente, ¿vale? No queremos perder mucho tiempo. Vamos a ver cómo lo habéis entendido y con qué os habéis quedado, ¿vale? Son preguntas muy sencillas. Vale, utilizamos la aplicación Menti. Son 5 preguntillas súper simples, ¿eh? Va para examen. ¿Más o menos estáis ya todos? ¿Sí? ¿Falta alguno? ¿Eh? Sí, meteros. Sí. Poner el código y cuando ya estéis, le damos. Venga, a ver quién gana. Se os tiene que quedar en una pantalla al principio. ¿Vale? Y hasta que yo no dé paso no empieza el concurso. A ver, vamos a intentar darle un poco más de emoción al concurso, ¿vale? Que sepáis que hay el juego premio, ¿vale? Que no lo hemos podido traer porque está en rotura de stock, pero que entregaremos a la persona en cuanto se pueda comprar, ¿vale? Ya lo siento, no les vamos a decir, que es Enrique lo diga para darle más emoción, ¿vale? Así seguro que estéis más motivados. El regalo, pues como no puede ser de otra forma,
hablando de arquitectura de Everest, es una Raspberry Pi, un ordenadorcito, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero que no está en cultura de esto, no hemos conseguido comprarlo en ninguna tienda, ¿vale? Entonces cuando esté, yo os lo entregaré a vuestro tutor para la persona que gane, pues lo pueda obtener, ¿vale? Dicho esto, empezamos el concurso. Le damos. ¿Todos preparados? Ah, pues hay gente. Sí, bueno, parece que... Venga. Tenéis que contestar en vuestros móviles, ¿eh? Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Bueno, decir que no solo contestar bien, sino rápido. O sea, hay puntos extra quien conteste antes. ¿Vale? ¿Todos preparados para la siguiente? A ver, esto es como van las puntuaciones. Ahí está Cuesta. Vamos con la siguiente. Esta ha existido mucho, ¿eh? Ok, vamos a ver cómo va la clasificación. A ver. Ahí Cuesta ha perdido bastantes puntos. Homer es el que va ahora. Ah, no, es la definitiva, Nicolás. Es Earthman. Sí, sí, seguido de cerca por Tiger Baby y por Nico. Siguiente. Atentos. Hombre. Está bien. Bien. A ver cómo va esto. Tiger Baby sigue en cabeza. Esta será la cosa, ¿eh? Nico, Tiger Baby. Sí, sí. A ver, creo que queda una más, ¿no? ¿Era la cuarta esta? Ah, no, 4 de 5. Aún quedan 2, esta y otra, ¿vale? A por ello. No es el factor de replicación, es el número de particiones. El factor de replicación lo único que te da es la alta disponibilidad. ¿Qué gente? ¿Quién habrá hecho estas preguntas? Vas a pillar. Bueno, a ver, ¿cómo va esto?
Box Esponja. ¡Ostras! Aquí ha habido un cambio de liderazgo. Bueno. ¿Quién es Han? ¿Sabemos quién es Han? Han, muy bien. Box Esponja. ¿Y Tiger Baby? Muy bien, ánimo. Bueno, aquí puede pasar de todo, ¿eh? Está bastante apretado. O sea, los puntos no son significativos. Venga, a por ello. La última, ¿eh? Más peligro. ¿Tú qué contestas? No siempre hay que aplicar Kafka, ¿vale? Eso también que os quede muy claro. En los últimos años, cualquier empresa que quería meter un sistema de comunicación o tal, Kafka. No, si es que no te aplica, ¿vale? Por ejemplo, si lo que quieres es controlar los mensajes en el servidor, Kafka no es la mejor opción para esto. O borrar mensajes del servidor, ¿vale? O priorizar mensajes. Kafka no es lo mejor para eso, ¿vale? Depende siempre de caso de uso. Para que os hagáis una idea, uno de los proyectos en el que está participando Dani, tenemos un sistema de mensajería y no es Kafka. ¿Por qué? Pues porque por ley esos mensajes no se pueden almacenar. Y Kafka es un sistema de mensajería persistente. Entonces no aplica, no nos sirve. Entonces siempre hay que saber cuál es la necesidad para tomar la decisión adecuada. ¿Vale? Eso es importante. En informática no hay balas de plata. ¿Vale? Nunca. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a por ello. Primero la puntuación, supongo, de... Sí. No. Toñi, nadador. A ver. Redoble de tambores. A ver. Uy, Han ahí ha estado... Sí. Ahí está. Ya tenemos ganador. ¿Quién está? Levanta la mano. ¿Cómo se llama? Antonio. Bueno, pues Antonio, la próxima charla te haremos entregar en la grabación y a ver si sale de rotulado esto, porque la hemos intentado buscar y te puedo dar la siguiente. Bueno, al menos esto ha sido emocionante, ¿no? Bueno chicos, muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier duda pues, nos podéis preguntar.